La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Siracides desde el capítulo 20 en adelante. Hay que evitar dos errores: corregir con cólera porque caemos en exceso y guardar un resentimiento silencioso sin desahogarse. Así dice la palabra de Dios. Hay reprensiones inoportunas. Puede ser sabio callarse. Más vale llamarle la atención a alguien que rumía su cólera. El que confiesa sus errores evita sus consecuencias. Como un impotente que quisiera violar a una joven, así es el que quiere establecer la justicia por la violencia. Uno se calla y lo tienen por sabio. El otro no hace más que hablar y se hace odioso. Uno se calla porque no tiene que responder. El otro se calla porque espera el momento. El hombre sabio se calla hasta el momento oportuno. El parlachín y el torpe hablan a deshora. El que habla demasiado se torna odioso. El que pretende imponerse se hace odiar. Hay desgracias que se transforman en bien. Hay gangas que se vuelven un mal. Hay generosidades que no producirán ningún provecho. Hay otras que te producirán el doble. Uno es humillado porque recibió honores. Otro levanta la cabeza después de haber sido humillado. Uno compra muchas cosas con poco dinero. Otro paga por ella 7 veces más. El sabio se hace querer nada más que por sus palabras, mientras que los favores del tonto solo le dejan pérdidas. El regalo del tonto de nada sirve porque espera sacar provecho. Él da poco y pide mucho y lo difunde por toda parte. Presta hoy y te lo reclaman mañana. ¡Qué hombre más odioso! El insensato dice: no tengo amigos. Nadie reconoce mis buenas obras. Esa gente come mi pan y luego me calumnia. Cuánto se burlan de él y volverán a hacerlo. Más vale caerse al suelo por culpa de una piedra que por lo que uno ha dicho. La caída de los malvados no tardará en llegar. Una persona desagradable es como un cuento estúpido que personas maleducadas cuentan inoportunamente. De nada vale una palabra sabia en la boca del tonto, porque nunca la dice cuando conviene. Hay gente que no peca solo por falta de medios. Si se presenta la ocasión, no tendrán empacho en hacerlo. Otro se pierde por falta de vergüenza y se pierde para caerle bien a un hombre sin conciencia. Por falta de vergüenza, solo piensa en ganar su amistad.
Es en verdad un enemigo que se ganó inútilmente. Para cualquier persona, la mentira es una mancha, pero la gente mal educada se acostumbra a ella. Más vale un ladrón que un mentiroso empedernido, pero uno y otro caminan a su perdición. La costumbre de mentir desacredita a cualquiera. Es una vergüenza que no te dejará. El sabio se engrandece merced a sus palabras. El hombre de buen criterio agrada a los grandes. El que cultiva la tierra aumenta sus ganancias. El que complace a los grandes se hace olvidar la injusticia. Los agasajos y los regalos ciegan los ojos de los sabios. Es un bozal que impide que las críticas salgan de su boca. Sabiduría oculta y tesoro escondido, ¿para qué sirven? Más vale ser tonto y ocultarlo que ser sabio y ocultar su sabiduría. Hijo mío, ¿pecaste? No vuelva a hacerlo. Y reza por tu culpa pasadas. Huye del pecado como lo haría de una serpiente. Si te acercas, te muerde, tiene diente de león y destruye vidas humanas. Toda maldad es una espada de doble filo, cuyas heridas son incurables. La arrogancia y el orgullo hacen caer al rico. La casa del orgulloso será destruida. La oración del pobre llega a Dios, al oído de Dios. Este no tardará en intervenir. El que detesta las amonestaciones toma el camino del pecado. El que teme al Señor se vuelve a Él de todo corazón. Desde lejos reconocerá al charlatán. El hombre precavido le descubre pronto los puntos débiles. Edificar su casa con plata prestada es amontonar piedra para hacer su propia tumba. El partido de los pecadores no es más que un montón de leña seca. Todos acaban en llama y fuego. El camino de los pecadores está despejado de piedra, pero va derecho al abismo de los muertos. El que cumple la ley es dueño de sus pensamientos. El temor del Señor lo llevará a la sabiduría. Sin habilidad no se consigue nada, pero hay una habilidad que termina en amargura. El conocimiento del sabio se expande como las aguas. Sus consejos son una fuente de vida. La mente del tonto es como un cántaro trizado que no retiene nada de lo que aprende. Si un hombre instruido escucha una palabra sabia, la aprecia y le añade otra. Si un bueno para nada la oye, le disgusta y se la echa a su espalda.
La charlatanería del insensato pesa como un fardo. Las palabras del sabio hacen bien. Los consejos del hombre sensato son solicitados por la asamblea. Cada uno medita lo que dijo. La sabiduría para el insensato es una casa anticuada, pero el saber del ignorante no es más que palabras mal ajustadas. La instrucción molesta al imbécil como grillo en sus pies, como esposa en su mano derecha. El tonto ríe a carcajada, mientras que el hombre hábil sonríe discretamente. El hombre sensato considera la instrucción como un adorno de oro. Es un brazalete en su brazo derecho. El tonto entra sin más en una casa. El hombre que sabe actuar se presenta con discreción. El insensato se inclina desde la puerta para mirar adentro. El hombre bien educado se queda de pie afuera. Es falta de educación escuchar junto a las puertas. Un hombre bien educado se avergüenza de hacerlo. Un cualquiera dirá cualquier cosa. El hombre sensato pesa sus palabras. El interior del tonto está todo en su boca. La boca del sabio es también parte de su interior. Cuando el impío maldice a su adversario, la maldición recae sobre él. El calumniador se ensucia a sí mismo, se hace odioso para los que lo rodean. El flojo se parece a una piedra embarrada. Todo el mundo se ríe de su degradación. El flojo es como un montón de estiércol. El que lo tocó se sacude las manos. Un hijo mal educado es la vergüenza de su padre. Si es una hija, será su humillación. Una hija juiciosa será un tesoro para su marido. La que se porta mal será el sufrimiento de su padre. Una hija que de nada se enroja avergüenza tanto a su padre como a su marido. Ambos la desprecian. Una palabra dicha en mal momento es como música en momento de duelo. Pero los azotes y las sabias reprensiones convienen en cualquier momento. Instruir a un tonto es como pegar de nuevo un cántaro roto o despertar a un hombre muerto de sueño. Hablar a un tonto es como hablar a un hombre adormecido. Cuando haya terminado, preguntará: ¿de qué se trata? Llora por un muerto, perdió la luz. Llora por un tonto, perdió el espíritu. Lamentate menos por un muerto, porque encontró el descanso. Pero la vida de un tonto es peor que la muerte. Por un muerto son 7 días de duelo, pero por el tonto y el impío son todos los días de su vida. No alargue la conversación con un insensato. No viaje con un hombre estúpido.
Ten cuidado con él para que no tengas problemas. Sus excesos podrían salpicarte. Apártate de él. Estará en paz en vez de cansarte con sus estupideces. ¿Hay algo más pesado que el plomo? ¿Cómo se llama? Tonto. La arena, la sal y una masa de hierro son más soportables que un hombre sin inteligencia. Un techumbre de madera bien ensamblada y clavada no se suelta con un temblor. El que se decidió después de madura reflexión no se conmoverá en la adversidad. Una decisión basada en la reflexión aguanta tanto como el estuco en un muro firme. Un cero de madera en una altura no resiste al viento. Lo mismo el insensato frente a sus propios terrores, cualquier miedo lo domina. Pégale a un ojo, brotará lágrima. Golpea una conciencia, se le hará la luz. Quien tira piedra a los pájaros, los espanta. Quien insulta a un amigo, romperá la amistad. Si ha desenvainado la espada contra tu amigo, no te desespere, puede volver. Si ha hablado duramente, no tema, es posible la reconciliación. Pero si se trata de ultrajes, de desprecios, de un secreto traicionado o de un golpe traicionero, cualquier amigo se irá. Gánate la confianza de tu prójimo mientras sea posible. Y si llega a ser rico, disfrutará con él de sus bienes. Sé fiel a él en los días difíciles y cuando le llegue una herencia, la compartirá con él. Humo y vapor se ven antes que la llama. Las injurias preceden a la sangre derramada. No tendré vergüenza de proteger a mi amigo, no me esconderé de él. Y si por culpa de él me sucede algo malo, todos los que lo sepan, desconfiarán de él. ¿Quién pondrá una cerradura en mi boca, un buen candado en mis labios para que no me hagan caer y no me condene mi lengua? Oración. Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandone al capricho de mis labios. No permitas que caiga por culpa de mis palabras. ¿Quién domará con el látigo mis pensamientos e impondrá a mi entendimiento la disciplina de la sabiduría, sin perdonar mis extravíos ni dejar pasar mis pecados? Porque de otro modo repetiría mis errores, se reproducirían mis pecados y caería en manos de mis adversarios para alegría de mis enemigos. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permita que mi mirada sea altanera y presérvame de la codicia.
que no se apoderen de mí los placeres ni el sexo. No me entregue a mis pasiones impuras. Hijos míos, aprendan a controlar su lengua. El que está atento a ello no será tomado por sorpresa. El pecador quedará atrapado en sus propias palabras. El mendigo y el orgulloso caerán en sus redes. No diga a cada rato, lo juro, ni tome continuamente al Altísimo por testigo. Porque así como el sirviente al que se le vigila de cerca no se escapa de la paliza, así también el que jura e invoca continuamente su nombre no se hallará sin pecado. Quien multiplica los juramentos acumula las transgresiones. El castigo no se alejará de su casa. Si falta a ello por negligencia, ya pecó. Si lo hace conscientemente, es doble pecado. El que hizo un juramento falso no será perdonado. Su casa se llenará de desgracia. Hay conversaciones que merecen la muerte. Son inaceptables entre los descendientes de Jacob. Los verdaderos fieles se abstienen de ella y no se revuelcan en el pecado. No acostumbre tu boca a las groserías. Sería pecar con palabras. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes en medio de los grandes. No sea que te descuide en su presencia y te conduzca como un tonto. Desearía entonces no haber nacido y maldeciría el día de tu nacimiento. El hombre que está acostumbrado a insultar no se corregirá en toda su vida. Dos clases de hombres multiplican los pecados y una tercera provoca la cólera del Señor. La pasión que quema como un fuego ardiente no se apagará antes de ser satisfecha. El hombre que comete la impureza en su cuerpo no se detendrá hasta que ese fuego lo devore. Para el hombre impúdico, cualquier satisfacción es buena, no se calmará hasta que muera. El hombre que es infiel a su esposa se dice a sí mismo, ¿quién me verá? La sombra me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira. ¿Por qué inquietarme? El Altísimo no anotará mi pecado. Solo teme la mirada de los hombres, olvidándose de los ojos del Señor, que son 1000 veces más luminosos que el sol, que observan todas nuestras acciones y penetran hasta en los lugares más secretos. Tiene presente a todas las cosas antes de crearlas y los estarán aun cuando desaparezcan. Tal hombre será pillado donde menos se lo piense y será castigado en la plaza. Lo mismo le ocurrirá a la mujer que engaña a su marido y le da un heredero concebido de un extraño. En primer lugar, desobedeció a la ley del Altísimo, luego pecó contra su marido y en tercer lugar se manchó con un adulterio teniendo hijo de un extraño. Esa mujer
será llevada ante la asamblea y se investigará el asunto. Sus hijos serán plantas sin raíces, sus ramas no producirán fruto. El nombre de su madre pasará a ser un insulto y nunca se borrará su vergüenza. Así los demás sabrán que lo único que vale es el temor del Señor y que nada es más dulce que cumplir sus mandamientos. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a través de su palabra. Ben Sira, aquí en el libro de Siracides de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, habla de la impureza en el sentido tradicional, pecado contra la castidad. Se trata de la palabra grosera y de las conversaciones maliciosas. Según dice Jesús en Mateo 12:34, la boca habla de lo que rebosa el corazón. El placer que uno busca solo y las relaciones fuera del matrimonio. Habla de la mujer adúltera, pero que dice vale igualmente para el adulterio. Falta contra Dios, falta contra el cónyuge y falta contra el honor de la familia. Pablo tocará el mismo punto en el libro de Efesios, el capítulo 5, del versículo 3 al 14, y también Tesalonicenses 4, 3, 38. De manera que el adulterio, la satisfacción personal y engañar a tu esposo o esposa es un pecado. Esta oración de este joven que descubre su debilidad frente a las tentaciones de la vida es una oración adulta que ha experimentado cuál arraigado está el mal en su propio corazón. Esta oración que habla de Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandone al capricho de mis labios, no permita que caiga por culpa de mis palabras. Este joven que hace aquí esta oración hace como una invitación a los padres para que se preocupen por la educación de sus hijos. El pecado de la lengua o de los sabios significa, en primer lugar, la palabra orgullosa, y los proyectos orgullosos siempre viene encabezado a los demás pecados. De manera que muchas veces no cometemos un pecado directamente, pero quizá el orgullo con lo que hablamos, la forma de hablar, la manera de conducirnos ante el prójimo, en la asamblea, en la sociedad, orgullosamente de creernos capaz y tener esa capacidad y esa fuerza de llevarnos el mundo por delante sin respetar humildemente los preceptos, las normas, las reglas y las leyes de Dios, que habla de que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y para hacer herir al prójimo con orgullo, nuestras palabras los hieren. Eso es un pecado. Aquí en este libro de Siracides, que es escrito por Ben Sira, Ben Sira fue un sabio en el antiguo tiempo, cuando los hebreos estaban caminando hacia la tierra prometida y llegan hasta allá y surge la sabiduría después que Dios con señales y prodigios los sacó de la esclavitud. Surgieron muchos sabios que llegaron a hacer conclusiones de la historia de la sabiduría. Cuando los hijos de Dios encuentran una relación personal con Jesucristo, descubren que el amor de Dios es tan grande por ellos, y de allí viene ese Espíritu Santo dentro de ellos y se activa.
y da y derrama esos conocimientos sabios de entendimiento por haber visto y oído las obras que Dios a través del hombre ha hecho en la existencia de la creación. Dios ayer, hoy, siempre habla a nuestra vida, a su creación, a nuestra conciencia. Y muchos piden sabiduría a Dios, la sabiduría divina, para entender sus prodigios, para entender las señales, para entender la sabiduría de los 10 mandamientos, para entender las normas y leyes y preceptos que Dios le dio a su pueblo, que creyó en él por haber tenido la alianza con Abraham, el padre de la fe. Y se le llama padre de la fe porque fue un hombre que creyó en el Dios vivo, en el Dios que no se ve, que no está a la vista de nadie, porque le dijo a Moisés que si él vería su rostro moriría, de manera que ninguno de nosotros lo podrá ver. Solamente Jesucristo, que es su único Hijo y que por ende es el Padre, y ese es el Espíritu Santo y es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona, el poder creador del Padre. Y solamente podemos llegar al Padre para tener una relación y un espacio de conversación con Él a través de la gracia de Jesucristo que murió en la cruz. Cuando Jesucristo vino a evangelizar por espacio de poco tiempo y seleccionó 12 hombres que lo consideró apto para ser los evangelizadores, los 12 apóstoles, él los llevó a la montaña y allí él le dio el sermón del monte. El sermón del monte es el conocimiento que todos los hijos de Dios debemos aprendernos de memoria. Es una manera de entender las leyes, las normas, los preceptos y los 10 mandamientos. Porque allí en el Sermón del Monte, Jesucristo le enseña a sus discípulos cómo nos deben enseñar a nosotros y a todo el mundo por siempre, por toda la eternidad, cómo ver las leyes, cómo aplicarlas. Antes de Jesucristo, las leyes estaban para practicarse fuera del interior del hombre, exteriormente. Era directamente una ley que se veía de no hacer daño al prójimo y de respetar a Dios y no adorar ídolos, no tener ídolos. Pero después que viene Jesucristo, Él dice que esa ley tiene un conocimiento más avanzado, que es adentro, que viene adentro y viene afuera. Es una ley que hay que respetar en el interior y en el exterior. Y lo podemos entender cuando nos vayamos a estudiar el significado del Sermón del Monte.